A continuación, se presentará una investigación detallada sobre el síndrome de Cornelia de Lange, sus causas, características, diagnósticos, tratamientos y su clasificación. ¿Qué es el síndrome de Cornelia de Lange? El síndrome de Cornelia de Lange es un trastorno del desarrollo hereditario con transmisión dominante que se caracteriza por un fenotipo facial distintivo, anomalías en extremidades superiores y también retraso del crecimiento y psicomotor. Fue descrito por primera vez en el año de 1933 por la doctora Cornelia de Lange en 2 niñas que ella trataba clínicamente. Se distinguen 3 fenotipos: el grave, el moderado y el leve. La prevalencia es variable. Según los estudios publicados, oscilan entre 1 de cada 62.000 y 1 de cada 45.000 nacimientos. En el año 2004 se describió el primer gen asociado al síndrome de Cornelia de Lange. Este fue llamado NIPBL, por sus siglas en inglés, y posteriormente, en 2005 y 2007, se identificaron 2 genes más que son el SMC1A y el SMC3. Todos ellos están implicados en el complejo de coecinas y han dado lugar a un nuevo tipo de enfermedad denominada coecinopatía. Más del 50% de los casos es causado por mutaciones en el gen NIPBL, pero cerca del 35% de los casos se desconoce la causa del síndrome. El gen NIPBL, situado en el brazo corto del cromosoma 5, codifica la proteína de la angina que juega un papel importante en el desarrollo humano. Antes del nacimiento, esta proteína se encuentra en las extremidades en desarrollo, los huesos del cráneo y de la cara, la columna vertebral, el corazón y otras partes del organismo. Una de las funciones de la proteína es ayudar a controlar la actividad de los cromosomas durante la división celular. Antes de que las células se dividan, deben copiar todos sus cromosomas. El ADN copiado de cada cromosoma está dispuesto en 2 estructuras idénticas, llamadas cromátidas. Las cromátidas están unidas la una de la otra durante las primeras etapas de la división celular por el complejo de cohesión. La proteína de la angina controla la interacción entre el complejo de cohesión y el ADN que conforma las 2 cromátidas. Además, la de la angina regula la actividad en ciertos genes que son esenciales para el desarrollo normal, en particular, genes que coordinan el desarrollo de los tejidos que se convertirán en las extremidades y la cara. También se cree que la de la angina está implicada en la reparación del ADN dañado. Se han identificado más de 100 mutaciones en el gen NIPBL en personas con el síndrome de Cornelia de Lange. La mayoría de estas mutaciones conducen a la producción de una versión anormalmente pequeña, no funcional de la proteína. Otras mutaciones alteran la función de la angina cambiando aminoácidos en las regiones críticas de la proteína. Cuando la angina se altera, no puede regular correctamente los genes implicados en el desarrollo. Se piensa que las mutaciones que conducen a una versión no funcional de la angina tienden a causar signos y síntomas más graves que las mutaciones que cambian un solo aminoácido en la proteína. Los genes SMC1A, situado en el brazo corto del cromosoma X, y SMC3, situado en el brazo corto del cromosoma 10, codifican proteínas que son parte de una familia responsables del mantenimiento estructural de los cromosomas. Dentro del núcleo, las proteínas SMC ayudan a regular la estructura y organización de los cromosomas. Las proteínas codificadas por estos genes ayudan a controlar la actividad de los cromosomas durante la división celular. El ADN copiado de cada cromosoma está dispuesto en 2 cromátidas que se unen entre sí durante las primeras etapas de la división celular. Estas proteínas son parte de un grupo de proteínas llamado el complejo de cohesión, que mantiene a las 2 cromátidas unidas.
Se cree que ambas proteínas juegan también un papel importante en la estabilización de información genética de las células, la reparación de ADN dañado y el control de la actividad de ciertos genes que son esenciales para el desarrollo normal. Se han identificado más de 20 mutaciones en el gen SMC1A en las personas afectadas por el síndrome de Cornelia de Lange. Estas mutaciones representan aproximadamente el 5% de todos los casos de esta alteración. La mayoría de las mutaciones cambian aminoácidos en la proteína SMC1. Estos cambios genéticos alteran la estructura y la función de la proteína, lo que altera su capacidad para regular genes implicados en el desarrollo. Los estudios sugieren que las mutaciones en el gen SM1A causan normalmente una forma del síndrome con características relativamente suaves, en comparación con las mutaciones en el gen NIPBL, que son una causa más común de la alteración. Las mutaciones del gen SMC1A tienden a causar retrasos menos significativos en el desarrollo y crecimiento y tienen menos probabilidades de causar defectos en nacimiento. Se ha identificado al menos una mutación en el gen SMC3, causante del síndrome de Cornelia de Lange. La mutación identificada como E488del elimina de la proteína un solo aminoácido, el cual es el ácido glutámico. Este cambio genético altera la estructura y función de la proteína, lo que altera su capacidad para regular genes implicados en el desarrollo. Los estudios sugieren que la mutación en el gen SMC3 causa una forma del síndrome con características relativamente leves en comparación con las mutaciones en el gen NIPBL, provocando retrasos menos significativos en el desarrollo y el crecimiento y no se asocia con los principales defectos de nacimiento. Cuando el síndrome de Cornelia de Lange es causado por mutaciones en el gen NIPBL o SMC3, se considera que la alteración tiene un patrón de herencia autosómico dominante, lo que significa que una copia del gen alterado en cada célula es suficiente para causar la enfermedad. Casi todos los casos son el resultado de nuevas mutaciones genéticas y ocurren en personas sin antecedentes de la enfermedad en su familia. Los casos de síndrome de Cornelia de Lange, causada por mutaciones del gen SMC1A, tienen un patrón de herencia ligado al cromosoma X. Una condición se considera ligada al cromosoma X si el gen mutado que causa el trastorno se encuentra en el cromosoma X de uno de los dos cromosomas sexuales. Los estudios de síndrome de Cornelia de Lange ligada al cromosoma X indican que una copia del gen alterado en cada célula puede ser suficiente para causar la alteración. Existen 3 tipos de síndrome de Cornelia de Lange. El tipo 1 o forma clásica. En este los pacientes presentan restricción de crecimiento intrauterino, retardo psicomotor de moderado a profundo y malformaciones mayores que causan discapacidades severas o la muerte. El tipo 2 o forma más leve. Los signos faciales son menos acusados o se presentan más tardíamente. El retraso mental es leve o no existe. El daño neurológico es leve y los problemas del comportamiento son suaves o inexistentes. En el tipo 2, las malformaciones de los miembros y otras posiblemente acompañantes son menos frecuentes y graves. El tipo 3 o fenocopia muestra una gran variabilidad clínica. Los rasgos faciales son similares pero la expresión es parcial y con frecuencia se aprecian anomalías cromosómicas. El diagnóstico prenatal es posible en algún hermano de un caso conocido, cuando se aprecian anomalías de los miembros, retraso de crecimiento y microcefalia mediante ultrasonografía. El síndrome de Cornelia de Lange se caracteriza por un crecimiento lento antes y después del nacimiento, de severa a profunda discapacidad intelectual, anomalías esqueléticas que afectan a los brazos y las manos con rasgos distintivos. Las diferencias faciales incluyen cejas arqueadas que con frecuencia se unen en el centro,
pestañas largas, orejas de implantación baja, dientes pequeños y muy espaciados, y también una nariz pequeña y respingona. Muchos individuos afectados también tienen problemas de comportamiento similares al autismo. Otros signos y síntomas pueden incluir hipertricosis, microcefalia, pérdida de la audición, estatura baja y problemas con el tacto digestivo. Algunas personas con esta alteración nacen con paladar hendido. Adicionalmente, se han reportado casos de convulsiones, defectos cardíacos, problemas en los ojos y anomalías esqueléticas. En la actualidad no existen pruebas definitivas para su diagnóstico. Deben de hacerse basándose en datos clínicos. En los casos clásicos y por parte de personas expertas, existen pocas dificultades para su diagnóstico. Los signos más destacados son los faciales, sobre todo la falta de separación entre cejas, o mejor llamado sinofridia. Esto se da en un 98% de los casos. También las pestañas largas, filtro largo, labios finos y comisuras bucales hacia abajo. Todo esto unido también a un retraso mental y pondoestatural. En esta figura podemos observar el anillo de coecinas, incluyendo al ADN. Se distinguen también aquí en esta figura las proteínas estructurales SMC1A y SMC3, también las glicina RAD21 y RS8, y los antígenos estromales SA1, SA2 y SA3. También podemos observar las proteínas reguladoras NIPBL, MAU2, PDS5 y ESCO2. En la siguiente figura representamos la modelación de la cromatina por acetilación-desacetilación de los nucleosomas mediada por las histonas acetiltransferasas y las histonas desacetilasas. Los nucleosomas acetilados, que son el círculo negro, facilitan la expansión de la cromatina y la expresión genética. Los nucleosomas desacetilados favorecen la compactación de la cromatina y disminuyen la expresión genética. Los últimos hallazgos sugieren que NIPBL interviene en el reclutamiento de las acetilasas HDAC1 y HDAC3, favoreciendo la compactación de la cromatina y así estos mismos inhibiendo la expresión genética. No existe un diagnóstico 100% seguro para identificar este padecimiento. Sin embargo, el 98% de los casos se identifican por la sinofridia y por las malformaciones en extremidades. Al haber muchos tipos de padecimientos congénitos con malformaciones o defectos muy similares al de Cornelia de Lange, se debe de analizar más a fondo tomando en cuenta alguna herencia, algún hermano o algún familiar cercano que tenga este padecimiento. Puede que sea uno de los padecimientos más importantes y de los menos conocidos debido a su escasez durante los años anteriores por la falta de conocimiento acerca del NIPBL, SMC1A y SMC3, pero con el incremento de pacientes y personas con este tipo de falla genética se ha ido acrecentando el interés por esta rara enfermedad. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por mirar este video. Yo soy Diana Margarita Mesa Cebreros. Y yo, Alberto Rodríguez Tostado. Muchas gracias.